¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es el Día del Trabajo, día perfecto para hablar del movimiento laboral y cómo ha incidido en la vida nacional. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es cortesía de El Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el doctor Danilo Miranda Baires, profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. También nos acompaña don Luis Hueso Mixco, investigador del Ministerio de Cultura, director del Archivo General de la Nación, y el doctor Carlos Gregorio López, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, doctor Gregorio López, preguntándole acerca del movimiento laboral en nuestro país cuando surgió. Porque si hay algo que en este país hemos tenido es diferentes modelos económicos y estos modelos económicos han requerido de mano de obra distinta. Tuvimos un modelo de agroexportación, casi buena parte de los inicios de la República, ¿no? Hasta quizás los 50 aproximadamente. Entonces no sé si el movimiento laboral es tan viejo en este país como de repente es en otros países del mundo. Pues sí es relativamente viejo, porque la forma de organización de los trabajadores no surge en el siglo XX, sino que surge en el siglo XIX, en el último cuarto del XIX, bajo la forma del mutualismo. O sea, primeramente son asociaciones mutuales, básicamente de artesanos, en donde participaban tanto los dueños de los talleres como los maestros, los operarios y los aprendices. Esa es una primera forma que subsiste hasta allá por 1910, 1920. A posteriori, entonces, esta forma es reemplazada ya por una forma de organización más moderna, que serían los sindicatos propiamente dichos, que se desarrollan en la década de 1910 y tienen un primer momento de auge en la década de 1920. Por ejemplo, ya para 1924 se forma la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, que nosotros conocemos como la Regional, la cual tiene una participación muy importante, no solamente en los procesos de reivindicación de los derechos de los trabajadores, sino también en la dinámica política de la época, porque es de la regional es como el embrión del cual va a surgir a posteriori el Partido Comunista en 1930. Entonces allá hay un primer momento, ¿no?, de organización mutualista en la lógica más artesanal, y luego ya sindicatos propiamente dicho, aunque nosotros debemos asociar sindicatos con industria. Hay que decir que la industria de El Salvador allá por 1910, 1920 era incipiente, ¿no? Entonces lo que se da primero es el giro hacia el sindicalismo, aunque la industria como tal ya estuviera bastante dando sus primeros pasos, por así decirlo. Y eso es algo que me llamó la atención y por eso hacía la referencia a los modelos económicos que hemos tenido en este país, Danilo, porque yo tenía entendido que los movimientos de trabajadores se dan también luego de la acumulación de personas en las áreas urbanas que trabajan para industrias luego de la revolución industrial. Pero si nosotros teníamos aquí grandes latifundios, grandes haciendas, ¿realmente había alguna organización que tuviese peso en este país? Bueno, yo creo que depende cómo concibamos la palabra trabajador o proletario, porque generalmente las interpretaciones europeas querían encontrar al trabajador industrial europeo en las condiciones propias de América Latina, cuando aquí había otras realidades, con los indígenas o con el desarrollo de una economía basada en la tierra y trabajadores del campo que incluso podríamos decir no eran libres del todo. El país tiene una característica, y veremos si los colegas están de acuerdo, y es que antes del proceso de acumulación originaria
El Salvador estaba, o incluso durante y en ese proceso del siglo XIX, El Salvador estaba inserto en las relaciones capitalistas globales, aún teniendo una mano de obra de semiservidumbre o servidumbre incluso, que no es una condición propia del capitalismo, dicen algunos, porque necesita trabajadores libres, o trabajadores desligados de la tierra, como ocurrió en otros países. Por ejemplo, otro caso, Estados Unidos. Estaba en el sistema capitalista global en el siglo XIX, aún cuando tenía mano de obra esclava. Entonces conviven otros modos de producción, la servidumbre, o con el capitalismo periférico que se dio en El Salvador y que, bueno, originalmente tenía las exportaciones coloniales de cacao, añil, y luego a partir del triunfo de los liberales se consolida una clase dominante, una clase hegemónica a partir del control de la tierra, la introducción del café y el desarrollo de infraestructura para la exportación del café y el monocultivo. Es entonces cuando los decretos de extinción de los ejidos y las tierras comunales en 1881, 1882 lo establecen con claridad. En el decreto, cuando uno lee, dice que la tierra comunal de los indígenas o la tierra ejidal, en el caso del otro decreto, son un obstáculo al desarrollo, porque la tierra es manantial fecundo de nuestra tierra, dicen, y argumentan de tal manera que rompen con la organización comunitaria de la tierra y la vinculación de la tierra y se quedan con las mejores tierras para producir el café y generar los grandes latifundios con vocación de producción de café. Eso genera ya relaciones muy desiguales y paralelamente a la consolidación del dominio económico viene el control del Estado en su totalidad, pues el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo, la legislación y las políticas. Evidentemente ya hay luchas indígenas, se han producido rebeliones indígenas, hay organización mutualista, como lo decía Carlos Gregorio, comienzan las influencias también del exterior ya en el siglo XX con la Revolución Mexicana, que a partir de 1910, la Revolución Rusa en 1917, y el desarrollo de cierto proletariado urbano, ya en este caso urbano, que lo retrata muy bien Mengíbar cuando habla de la formación del proletariado industrial salvadoreño, va caracterizando distintas etapas de organización y lucha de los trabajadores. Y esto se podría complementar, por ejemplo, con el estudio de Almeida sobre las olas de movilización popular, donde va describiendo ya en el siglo XX, desde 1925, diversos episodios de organización y movilización liberal, distinguiendo tres tipos de momentos. Unos de liberalización, donde el régimen tiene ciertas aperturas para que la gente aproveche las oportunidades, se organice, se articule. Momentos de represión, que encuentran también ya la gente organizada y se producen ya, el conflicto armado fue un claro desenlace de eso, hasta llegar a las nuevas olas de protesta producidas por la globalización neoliberal. Entonces creo que hay varios abordajes interesantes sobre esto. Lo que no hay que perder de vista es que el mundo del trabajo en El Salvador ha sido urbano hasta unas épocas relativamente recientes. Todavía para los años 70, con la discusión de la reforma agraria, un buen porcentaje de la población salvadoreña vivía en el campo y trabajaba ahí, en ocasiones por medio de trabajos inestables y ocasionales, como el requerido para la corta de la café. relación se ha invertido, ¿no? De los 60, los 70, los 80 era, si mal no recuerdo, 57% vivía en las áreas rurales y creo que era que 43% en el área urbana, y hoy es al revés, ¿no? Ahora, quiero preguntarle esto a usted, don Luis, y es lo siguiente. Hablando de esos primeros años de la República, cuando todavía éramos fundamentalmente agrarios, ¿cómo hubiese lucido la organización si es que lo había? Porque ya Danilo dijo, bueno, que básicamente buena parte de la población en este país estaban en un estado de servidumbre o semiservidumbre. Bueno, lo que sucede es que el concepto de organización o de movimiento social es un concepto que hay que tratar de definirlo muy bien. Okay. Yo digo que acciones colectivas de la clase trabajadora siempre han existido. O sea, una cosa es la acción colectiva y otra cosa es la movilización o el movimiento social. Acciones colectivas han existido, como dice el colega, desde el siglo XIX, rebeliones campesinas, movimientos campesinos. La acción colectiva no es otra cosa más que gente luchando por intereses comunes, tratando de conseguir X demanda.
el concepto de movimiento social es un concepto mucho más avanzado, ya casi lo toca Danilo un poco cuando habla de las olas de movilización popular. Entonces, lo que sí existe de hecho es un accionar de la clase trabajadora salvadoreña desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pero que va teniendo una evolución, digamos, cierto grado de sofisticación, que pudiéramos platicar bajo qué condiciones se da y qué efectos tiene. Acciones colectivas siempre han habido, incluso hay estudios recientes que demuestran que en el área de San Salvador hubo acciones colectivas de afrodescendientes, hubo acciones colectivas en la zona de Izalco, movimientos indígenas, incluso adicionales del 32, que demuestran que la clase trabajadora siempre estuvo intentando defender sus intereses, ¿verdad? O de conseguir sus metas. Ahora, tenemos documentado, por ejemplo, en el siglo XIX ya de movimientos o alzamientos o de huelgas o de protestas contra la gente que en ese momento era dueña de los medios de producción. Sí hay. Hay acciones colectivas de ese tipo. Lo que sucede es que los repertorios de confrontación, o sea, huelgas, manifestaciones, se le llama repertorios de confrontación, los teóricos, son las formas culturales por medio de las cuales la organización trabajadora y la gente va expresando sus demandas y se van adquiriendo estas de manera cultural a lo largo de los años. Es decir, se hacen huelgas, se hacen en el siglo XXI, se hacen huelgas en el siglo XX porque se hicieron en el XIX. La gente se manifiesta de maneras históricamente probadas que resultan y que le llevan a ellos a tener un aprendizaje de que pueden conseguir sus demandas utilizando las mismas formas de lucha. Entonces, no es extraño que hubieron huelgas en el 19, hubieron huelgas en el 20 y hay huelgas en el 21, porque ese es un aprendizaje cultural. De hecho, han existido históricamente en todos los periodos. Ahora, don Carlos, ¿alguna que salte a la memoria, por notable, ya sea porque haya sido la primera, o porque fue masiva, o porque haya sido significativa o impactante en el siglo XIX? Mira, en el siglo XIX, por lo menos en lo que yo conozco, huelgas como tal se entiende en el 20 no aparecen, pero sí aparecen acciones como las que decía Roberto, que demuestran, uno, la inconformidad de los trabajadores respecto a sus condiciones de vida, el trato que se les da, y dos, la respuesta que ellos tienen ante esas acciones. Recuerdo para el caso, la vez pasada revisando fichas justamente en el archivo del siglo XIX, una correspondencia de Gerardo Barrios, añilero, terrateniente, en donde su administrador de una hacienda de Barrios, la hacienda Umaña, hoy es Mercedes Umaña, es un pueblo, le informa que ha tenido problemas con los trabajadores por cuestiones de pago, por la forma como ha estado tratando. Entonces hay un conflicto ahí que va increciendo. Aparentemente él logra imponerse sobre los trabajadores y los obliga a aceptar las condiciones que quería, pero resulta que un par de semanas después buena parte de la hacienda es incendiada. Es incendiada. Y entonces, claro, ahí él en su correspondencia establece que él está seguro y es plausible la hipótesis de que el incendio fue provocado por trabajadores que estaban descontentos con las condiciones que se les estaba dando. Entonces ahí, como dice Luis, hay un repertorio de acciones. Eso es lo que uno puede encontrar en el 19. Patricia Alvarenga le llama acciones de resistencia. Y ya en el siglo XX, justamente con la penetración de otras ideas, acá es importante el papel del anarquismo, entonces ya sí se comienza a configurar desde los trabajadores, propiamente dicho, la idea de que la huelga es justamente uno de los mecanismos idóneos para reivindicar sus acciones. Entonces acá, por ejemplo, ya para la primera década del 20, los ferrocarrileros se van a la huelga y paralizan el transporte, que era una actividad clave justamente porque a través del ferrocarril se exportaba el café. Entonces eso tuvo mucha repercusión, ¿no? Tanto es así que ya hacia 1927-30, en el gobierno de Pío Romero Bosque, ante el incremento de las acciones de los trabajadores, Pío Romero decide crear juntas de conciliación,
como una instancia para tratar de ir aminorando la conflictividad laboral que se estaba dando. Ok. Tengo que ir a la pausa. Ya nos metimos al siglo XX, pero quiero seguir tocando un poco siglo XIX, porque esto ya es básicamente la creación de cierta institucionalidad. Para el siglo XIX no sé si lo teníamos. No teníamos Procuradora de los Derechos Humanos. No sé si teníamos Ministerio de Trabajo, que lo dudo mucho. Y el artículo 1 de la Constitución, donde dice que la persona humana es el origen y el fin del Estado, tampoco estaba redactado. Así que vamos a ver qué tipo de institucionalidad existía y se les respetaba, o si siquiera existía el paradigma de ver a los trabajadores con el derecho de organizarse. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto, Danilo. Interesante lo que resaltaba don Carlos cuando habla que básicamente la última forma de protesta que tuvieron, por lo menos en ese hecho que nos acaba de relatar, fue que básicamente quemaron la finca de la persona que ellos percibían estaba violentando sus derechos. Derechos que, tengo entendido, en ese momento ni siquiera existían. Es decir, la gente, tenemos que trasladarnos a ese siglo XIX donde no teníamos Procuraduría de los Derechos Humanos, probablemente no existía Ministerio del Trabajo y la Constitución no establecía que el Estado tenía como origen y fin el bien básicamente de la persona, ¿no? Entonces, ¿tenían personalidad jurídica estas organizaciones? Y si no las tenían, ¿existía siquiera la concepción de que de repente estas personas que trabajan para mí tienen algún tipo de derecho de poder reclamar mejores condiciones? Sí, bueno, no he revisado legislación secundaria, pero la Constitución de todos esos años claramente muestra que no existían los trabajadores, no eran sujetos de la política ni de sus instituciones. Y claramente las personas que podían participar de la política necesitaban tener propiedad y en algunos casos eran todos hombres y necesitaban ser padres de familia. La ciudadanía estaba muy restringida, claro, porque era, bueno, no solo en El Salvador, sino que en Europa, si no es hasta la mitad del siglo XIX que los trabajadores comienzan a tener acciones más significativas, pero básicamente las revoluciones eran liberales hasta antes de esa época. En El Salvador, esto le llaman el sufragio censitario. Necesitabas tener cierta propiedad y depende de los cargos, esa era la cantidad de tierra que te pedían, o de capital, por ejemplo, si quería ser diputado o si quería ser senador, porque era un país bicameral, no recuerdo si hasta la Constitución de 1886, y ya no se diga para ser presidente. Hasta la consolidación de los liberales había una lucha de caudillos, una inestabilidad política, los presidentes duraban 1 año, 2 años en el poder, lucha de caudillos siempre propietarios, entonces los trabajadores no existían, incluso había no relaciones legalmente. No existían legalmente, a eso me refiero, y políticamente, y podía haber conflicto territorializado, pero esto no cuajaba en la lucha por el poder a nivel político institucional, por lo tanto el reconocimiento de derechos era nulo. Entiendo, yo tal vez los colegas lo describen mejor, relaciones decíamos, de semiservidumbre o de servidumbre. Los trabajadores ni siquiera recibían un salario en moneda que pudieran cambiar fuera de la finca. Les daban alguna moneda, entiendo, de la familia, y ellos tenían que ir a estas tiendas de raya que existieron en otros países de América Latina a comprar. A menudo ya quedaban debiendo todo el fruto de su trabajo, y generalmente estas tiendas eran del patrón de la hacienda. Entonces, no se puede hablar de derechos legalmente, al menos constituidos. Entonces, se podría decir que tardíamente el Estado salvadoreño reconoce el papel en el bienestar de la población en la Constitución de 1950. Todas las demás constituciones eran liberales. La del 39, que se podría decir que es una hija de la del 1886, hacen que cada quien, como dicen popularmente, se rasque con sus propias uñas. Si no es hasta el 50, cuando ya se establece que el Estado tiene un papel en el bienestar. Y las políticas sociales, aún de manera débil, o la seguridad social, por ejemplo, que ya era algo avanzado en El Salvador para esa época, aunque es un concepto más viejo, recién hasta la Constitución del 50, o el voto de la mujer ya plenamente instituido. Todavía en la primera mitad del siglo XX, podríamos decir que ya los trabajadores comenzaron a organizarse ya para el acceso al poder político, aunque era restringido,
con la formación de algunos partidos ya en los años 20, con la dinastía Meléndez Quiñones, que hay cierta apertura y se organizan. Ya hay organización de trabajadores fuertes, algunos partidos. El partido de Alfonso Quiñones, y yo no sé, tal vez ustedes me corregirán, incluso se llamaba la Liga Roja, yo no sé si con la intención también de atraer trabajadores con un discurso demagógico, pero antes no habían sido sujetos al menos de la acción, de la macroacción política. Okay. Probablemente muy localizada la lucha, muy importante, muchos mártires de esas luchas, pero todavía no con una articulación suficiente como para desafiar al orden establecido. Ok, entonces básicamente en el siglo XIX, don Luis, tenemos que los únicos ciudadanos en este país, porque las mujeres todavía no votan, son los hombres blancos, quizás hombres criollos de propiedad, es decir, la gente que realmente tiene alguna posesión. Quiere decir que todos los demás en ese momento, en el siglo XIX, no son sujetos de derecho ni son, que no sea, digamos, derecho para reprimirlos, pero no son sujetos de derecho como para poder organizarse. Sí, digamos que en el marco de lo que estamos conversando del Día del Trabajo, lo que podríamos afirmar, ya lo decía Danilo, es que el trabajador no tenía garantías constitucionales ni legislación secundaria que les protegiera. Más sin embargo, la gente nunca ha necesitado una ley para expresarse, para poder efectuar sus demandas, para poder hacer acciones colectivas, pero estas caían dentro de la categoría de ilegales, ¿no? Es decir, no tenían personería jurídica ni ley que apoyara la creación de esa personería. Hubo, no sé, tal vez Carlos Gregorio recuerda más la fecha, pero la legalización de los sindicatos es del siglo XX, de mediados del siglo XX, y la creación de un código de trabajo es posterior a 1948. O sea, recordemos que hubo un periodo importante de Martínez desde el 32 hasta su caída, en el 44. En el 48 viene la revolución de Osorio, y es a partir de las reformas de Osorio y el periodo presidencial que él inicia en el 50, cuando se comienza a ver un poquito más de apoyo a la consolidación de sindicatos, la legalización de sindicatos, el derecho a la huelga, pero es sumamente tardío, estamos hablando de mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX, ok. Bueno, entonces, digámoslo que el avance del movimiento laboral quizás es en el resto del mundo, pero no en El Salvador. ¿Por qué el 1 de mayo, por ejemplo, entonces es importante para que la gente lo entienda? ¿Y cómo nos influye eso a nosotros? ¿O nos impacta, si es que nos impactó en el momento, o como ya lo mencionó usted, muchos años después? Mira, lo del 1 de mayo tiene que ver justamente con acciones reivindicativas de los trabajadores, pero eso es en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. La cosa de los mártires de Chicago en 1886, que 3 años después la Segunda Internacional, en conmemoración de esa acción, proclama el Día Internacional de los Trabajadores, que no del trabajo. Y a partir de ahí, con el trabajo de la Internacional, la fecha, la idea se va expandiendo y justamente de esa manera llega, yo diría, bastante temprano a nosotros, porque ya para la década de 1910 hay una efervescencia, podríamos decir, de organización sindical. Por ejemplo, en 1918 Arturo Araujo patrocina un congreso de obreros en Sonsonate, creo que son 26 organizaciones las que participan en ese congreso. En 1918 se celebra en El Salvador por primera vez el Día del Trabajo y se celebra justamente a iniciativa de los sindicatos, curiosamente en Santana, no en San Salvador, sino en Santana. Un año después ya se celebra en San Salvador y de ahí en adelante, entre 1918 y 1930, la actividad sindical toma mucha fuerza. Y curiosamente, en nuestro caso, esto asociado justamente a las dinámicas económicas, hay dos vertientes de organización, una muy urbana, tiene que ver con artesanado, talleres y toda la cuestión, y otra que es la que al final de cuentas toma más fuerza, muy rural, porque se tiende a organizar trabajadores en el campo, sobre todo en las fincas cafetaleras, ¿no? Entonces, ahí hay un primer repunte, podríamos decir. El problema es que ese proceso que se muestra muy dinámico, al final de cuentas es cortado dramáticamente por los hechos del 32.
cuando se da el levantamiento de 1932, no solamente se reprime a los que participan en el levantamiento, sino que se lleva de encuentro a toda la organización laboral y política, podríamos decir. De ahí es que durante el martinato, como decía Luis Miguel, pues entonces estamos en una situación en donde lo que menos hay son libertades de organización. Entonces hay un reflujo en la organización de trabajadores que solo se va a romper después de la Revolución del 48. Ok, entonces voy entendiendo que para 1918, mencionaba usted, es la primera vez que se celebra el Día Internacional del Trabajo aquí en El Salvador, Exacto. allá en Santana. Quiere decir que antes de eso, el concepto del trabajador o del obrero o del obrero urbano no existe en este país. ¿O es decir? Sí existe, pero se asocia más con el trabajo artesanal, que es lo que te decía anteriormente. Es que aquí hay que poner un matiz, digamos, que un poco con lo que decía Danilo respecto a que en el 19 la figura del trabajador no existe. Eso es bastante discutible. No existe en tanto sujeto de derechos, podríamos decir, pero como realidad socioeconómica es fundamental. Ahora, tan fundamental es, por ejemplo, que basta con revisar el corpus de ley que se da en llamar las leyes contra la vagancia, los códigos de agricultura, y ahí está buena parte de toda esa legislación está orientada justamente a controlar a los trabajadores. Entonces, hay que matizar la situación. A esa altura, 1910, digamos 1915, 18, El Salvador todavía sigue siendo altamente rural, pero ya tenemos ciudades con un tamaño importante. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Talleres artesanales, por lo que usted me mencionaba, o ya tenemos pequeñas industrias donde hay obreros proletarios? Una industria incipiente, por ejemplo, pero qué sé yo, fábricas de candelas, fábricas de jabones, La Constancia, por ejemplo, que se crea creo que en 1910, bebidas gaseosas y cosas por el estilo. El problema es que el desarrollo de la industria propiamente como tal en nosotros es muy tardío y se queda, por así decir, a medio camino. Eso es de los años 50, 60, ¿no? Y tampoco nunca desarrolló. De ahí que hay un gran problema, justamente alguien mencionaba a Rafael Mengíbar. Sí, ciertamente Rafael Mengíbar escribe ese libro importantísimo sobre el proletariado salvadoreño, pero ese libro hay que leerlo con mucho cuidado, porque Mengíbar en cierto momento casi es que saca al proletariado, mira la palabra que usa, proletariado, de la manga de la camisa, porque su tesis es mostrar un temprano desarrollo de la clase obrera en el país en la lógica de un proceso revolucionario en el cual él está participando hacia los años 70, 80. Y en esa lógica la teoría marxista te dice que las condiciones para una revolución son más propicias mientras más alto sea el desarrollo del capitalismo en un país. Y claro, eso requiere obviamente una clase obrera. Entonces, ahí hay un problema. Pretender buscar obreros propiamente dicho en El Salvador en las primeras 2, 3 décadas del 20 es complicado. Es decir, lo que tenemos entonces es un pequeño grupo de terratenientes, tenemos un gran grupo de campesinos, pero tenemos realmente muy pocos obreros. Muy pocos obreros. Como tal es muy poco, pero mucha masa de trabajadores. Mucha masa de trabajadores. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces de cuando empiezan ya a organizarse, a ser reconocidos y cuándo se vino a asociar el concepto de trabajador o organización laboral con ser comunista, por ejemplo. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en Punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Danilo, adentrémonos ya un poco en el siglo XX, ¿no? Ya dijimos que en 1918 se celebra la primera vez el Día del Trabajo, ¿no? Ya hay organizaciones laborales, la gran cantidad de obreros en este país no es grande aún, pero se les empieza a ver con recelo de parte de las clases probablemente que dominan este país, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo se vino a asociar el concepto de organización laboral y trabajador con ser socialista, revolucionario o comunista? Bueno, creo que esa es una pregunta que se inscribe en las luchas
en Europa, pues, o sea, eso viene de mucho antes, porque los movimientos, tanto autodenominados comunistas o socialistas, eran claramente los movimientos de los trabajadores, y en Europa se convierten en electorado mediante los partidos socialistas. Es decir, no va a ser mediante un partido burgués o agrario que los trabajadores van a encontrar un canal de lucha. Entonces es de cierta manera lógico, y el manifiesto comunista, por ejemplo, de 1848, que hace un llamado a los proletarios del mundo unidos, ese mismo movimiento tenía alguna disputa sobre si llamarle comunista, la Liga de los Comunistas o el término socialista, pero también los anarquistas y el llamado anarcosindicalismo, por ejemplo, tuvo mucha fuerza en España, en Argentina. Entonces, creo que no hay movimientos de trabajadores exclusivamente comunistas, sino también de otras corrientes ideológicas, pero me parece que el término comunista se ha colocado como un término negativo en la discusión, sobre todo de la Guerra Fría. Es decir, se propagó una, incluso se usa mucho como falacia ad hominem, digamos, pero eso es marxista, o eso es comunista. Es atacar quién sos, digamos, si te escribís a una de esas corrientes antes del argumento como tal. Entonces ya prácticamente la palabra comunista es, bueno, lo hemos visto en las propagandas de campaña, aquí se van a comer a los niños, van a hacer jabón. Y a eso iba mi punto, es decir, en este país... Se han negado sistemáticamente los derechos de los trabajadores, y hay etiquetas que han resultado muy útiles a la clase dominante para anular cualquier tipo de derecho, política, porque incluso se le ha llamado comunistas a reformistas, a demócratas cristianos, a cristianos, a estudiantes o religiosos o a gente que no tiene nada que ver con la socialización de los medios de producción y el sueño de una sociedad sin clases sociales, que son las aspiraciones comunistas en última instancia. Aunque aquí con muchas contradicciones, y yo quisiera hilarlo con algo que dijo Carlos Gregorio, porque también el comunismo o las corrientes socialistas son muy diversas. Los partidos comunistas en América Latina tenían un gran debate, sobre todo el marxismo más ortodoxo, más rígido, más determinista, concebía, como lo dijo Carlos Gregorio, que tenía que haber un estadio de capitalismo avanzado para que la burguesía y el proletariado estuvieran suficientemente desarrollados para la lucha de clases y el eventual triunfo de la clase revolucionaria, que era la clase obrera, aunque también Marx, por ejemplo, distinguía a la burguesía como una clase revolucionaria en un inicio, en tanto revoluciona los medios de producción. Entonces, eso trajo problemas, porque América Latina no era precisamente como Europa del norte con fábricas. Incluso las revoluciones triunfaron en lugares que no tenían nada que ver con el principal sujeto, el obrero industrial. Rusia, China, o aquí Cuba, o el movimiento nicaragüense, la revolución nicaragüense, o la misma revolución salvadoreña, no tienen esas características. Por eso los comunistas siempre le apostaron aquí a la democracia burguesa, por decirlo así, o a la lucha electoral durante todos los años 70, porque formaban parte de esa discusión que estaba en toda América Latina, que era los partidos comunistas se van a dedicar a tratar de, primero, consolidar la conciencia de clase, entendiendo la clase como una categoría cerrada y rígida, y por otro lado, una historia vista en etapas, donde al esclavismo lo sucedía el feudalismo el capitalismo, y inevitablemente vendría el socialismo. Entonces había que desarrollar bien cada etapa en las formaciones sociales, y eso iba a permitir entonces la revolución. Claro, eso era una visión rígida. En algunos países dijeron, en Cuba, bueno, entonces no vamos a quedarnos, porque eso generaba un quietismo, ¿verdad? La gente, me voy a quedar sentado porque las mismas contradicciones del capitalismo van a generar la revolución. Pues en Cuba dijeron, no, pues nosotros vamos a ser el sujeto revolucionario, e impulsan la lucha contra la dictadura y terminan triunfando sin seguir las doctrinas más de Manuelito, porque hubo mucha influencia también de esta visión más ortodoxa. Pero en el caso de El Salvador, ahí se combina la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad con el movimiento de las comunidades eclesiales de base, con estudiantes, con profesionales, incluso alguna gente de las capas medias, en unas alianzas amplias para luchar contra el bloque oligárquico militar. Don Luis, básicamente me entiendo que
el uso del término de repente comunista o asociarlo a revolución soviética o socialismo, etcétera, fue un arma propagandística de repente de quienes estaban en su momento en el poder para desacreditar al movimiento laboral. Pero el movimiento laboral de repente entonces era muy rico ideológicamente y de repente había gente ahí que eran verdaderos republicanos que estaban en contra de regímenes autocráticos y lo que querían era respeto a los derechos individuales. Claro. ¿Qué rol jugó entonces el movimiento laboral en este país en la caída, por ejemplo, del general Martínez? Bueno, tuvo parte en eso, pero no solamente los trabajadores, sino que ahí hubo una alianza realmente entre capas medias y sectores burgueses en la caída de Martínez. Por supuesto que jugaron un rol, pero antes yo quisiera retomar lo que estaba diciendo Danilo y también lo que decía Carlos Gregorio. El concepto de comunismo ha sido muy útil justamente para justificar la represión a las clases trabajadoras en la búsqueda de sus demandas. El concepto de comunismo está presente en el 32, cuando ahora se sabe, estudios recientes han demostrado que no fue una insurrección comunista, ¿no? Sino que los comunistas llegaron incluso tardíamente, como incorporándose porque no podían hacer otra cosa ante un movimiento que ya estaba en curso. Pero lo sabemos ahora, pero siempre ha sido muy útil y siguió siéndolo en las décadas posteriores. Diría yo que otro aspecto importante que tocaba Carlos Gregorio y también Danilo es el hecho que la conversación ha girado en torno a la concepción marxista de la lucha de los trabajadores como una lucha de clases. Digamos que hay otras perspectivas de ver el desarrollo de la historia y el desarrollo de los movimientos sociales. Lo señalaba justamente Danilo al principio cuando habla de las olas de movilización popular. Ahora también sabemos, a la luz de nuevos estudios y nuevos marcos teóricos, que los movimientos, la movilización de los trabajadores no responde necesariamente al concepto de lucha de clases, sino a cómo se relacionan en el campo social estos actores desde el punto de vista de la sociología y a los contextos de oportunidad o de amenaza que el Estado en turno ofrece para que ellos se movilicen. No están, ya muy bien hablaba Carlos Gregorio, que ver con cuidado el libro que hacía mención, de que está tratando de imprimir el concepto de proletariado en una época en donde posiblemente este concepto no era todavía, no estaba vigente, y tratar de insertar el concepto de lucha de clases, cuando lo que teníamos realmente era acciones colectivas de las personas, como muy bien dice usted, tratando de buscar sus demandas, no tratando de construir un Estado socialista, no tratando de construir un Estado comunista, sino aprovechando las oportunidades que se dieron o las oportunidades que daban los diferentes regímenes para que el movimiento social ocurriera. Ok, ahora, seguimos avanzando en el tiempo. ¿Cuándo ya podemos decir que tenemos un movimiento laboral, digamos, bien organizado, bien establecido y quizás respetado por algunos y temido por otros? Mira, eso en nuestro caso es bastante reciente. Ahí hay unas, como decía ya antes, hay una primera ola hacia 1920 y hay una segunda ola hay diferencias, ¿no? Pero podríamos pensar, la década de 1960, 1970 son claves en esto. Esto obedece a varias situaciones. En primer lugar, con la Constitución de 1950, que es una constitución importantísima para nosotros, se abre la posibilidad de ver el trabajo y a los trabajadores en una perspectiva diferente, en una lógica de derechos sociales. Eso permite y estimula un resurgimiento de la organización sindical en el país. Hay un crecimiento espectacular de las organizaciones sindicales que florecen, digamos, en la lógica de que ese régimen tiene una apertura. Entonces, en ese marco de esa apertura, las organizaciones surgen, comienzan a plantear sus demandas, y como es un momento de apertura, entonces algunas de esas demandas son concedidas, son aceptadas, otras no son aceptadas, la cosa va desarrollándose, pero hay un momento en que se da el cierre de esa apertura política. Pero cuando se da ese cierre de la apertura política, ya el movimiento social, el movimiento de los trabajadores está suficientemente fuerte y en lugar de apagarse, se radicaliza.
¿Y estamos hablando ya de los 70? Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Okay. Entonces, en un país que está terriblemente polarizado, en donde además ya existe el componente de la insurgencia armada que se viene desarrollando desde 1972, 70, 72, pues entonces se tiende a hacer esa vinculación entre insurgencia armada y movimiento social. Ok, con eso lo voy a detener y arrancamos el siguiente bloque precisamente con eso, porque ya nos adelantamos a los 80. Tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Carlos, continuamos la idea, ¿no? Ya hay una organización, pero radicalizada a finales de los 70, principios de los 80. Exacto. Sí, entonces ahí el punto es que, decía en el segmento anterior, que hay una confluencia entre insurgencia armada y movimiento social, que a veces interesadamente se tendían a ver como lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un grave error. El movimiento social, los trabajadores confluyen en algún momento con la agenda revolucionaria, pero eso es solo en medida en que el sistema mismo se cierra y no les deja otra alternativa. O sea, por ejemplo, acá la intensificación de la represión en contra de la oposición y de cualquier actividad organizada fue fundamental para que mucha gente que en principio no tenía nada, ninguna idea de revolución ni nada, termina vinculándose al proceso revolucionario porque prácticamente no le quedaba otra opción. Pero eso es muy tardío. Agrego un detalle importante. Generalmente se tiende a ver la cuestión laboral más en la lógica sindical y urbana. En nuestro caso eso es un error, sobre todo en este periodo 70-80, porque aquí es clave la organización campesina. O sea, hay una movilización urbana, ciertamente, pero también desde las décadas anteriores ha venido una creciente organización campesina que va a ser sumamente importante, ligada a dos cosas. Uno, al problema agrario. Entonces, no es de extrañar, por ejemplo, que cuando se dé el golpe de Estado en el 79, la proclama de la Fuerza Armada pone como una de las principales acciones a tomar la reforma agraria. Eso es porque buena parte de la movilización social, sobre todo en el campo, tiene que ver con el problema agrario. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando la guerra civil como tal ya estalla, resulta que buena parte de la guerra se da en el campo, no se da en la ciudad. Y se da en el campo justamente porque buena parte de la base social de la guerrilla está en el campo. Son campesinos organizados, que se organizaron en los años 60 y 70 y al final terminan optando por la vía revolucionaria en el marco de la guerra. Entonces, okay. Ahora, Danilo, entonces el movimiento laboral, digamos, ¿enriquece las filas del FMLN en este país por las condiciones en las que se dio? Sí, evidentemente hubo un momento en que el régimen se había cerrado completamente. Bueno, prueba de ello la reforma agraria, que no hubo otra opción y tampoco había vías electorales para llegar al poder. Con el tema de la reforma agraria, por ejemplo, incluso el mismo régimen militar, el mismo gobierno militar dijo, empezó con Fidel Sánchez Hernández la mesa de la reforma agraria en los años 70. Con Molina, dijo Molina que la Fuerza Armada y el gobierno estaban con la reforma agraria y no iban a dar ni un paso atrás. Y comienzan los grupos oligárquicos a través de sus gremiales y de sus organizaciones a minar la reforma agraria hasta que ésta se dinamitó. Que por cierto hay un editorial de Ignacio Yacuría en la revista ECA que se titula A sus órdenes mi capital, porque era evidente que los militares no fueron capaces de impulsar la reforma agraria, aun cuando a mediados de los años 70 o incluso en la primera mitad de los años 70 era imprescindible hacer algún tipo de reforma dada la alta concentración de la tierra, no solo para generar mayor igualdad en el campo, sino aún desde el mismo punto de vista de ciertos grupos dentro de las clases dominantes que decían que la tenencia de la tierra latifundista que predominaba en El Salvador y el monocultivo eran obstáculos claros al desarrollo de la agricultura y el desarrollo nacional, de manera que ya el grado de estas fuerzas regresivas de mantenerse incólumes en una posición
cerrada, sin dar ningún tipo de apertura, fue generando focos de conflicto en el campo, en la ciudad, que terminaron estallando. Además, la violencia estatal se recrudeció en todos los años 70, sobre todo ya a final de los años 70, 77, 78, 79, prácticamente las puertas para la guerra civil quedaban abiertas y las reformas contrainsurgentes del 1980, como decíamos, señor Romero, iban teñidas de tanta sangre. ¿De qué servían si iban teñidas de tanta sangre? Y bueno, tuvimos lo que tuvimos, porque siempre hubo y hay fuerzas regresivas en el país que se oponen a todo tipo de reforma en pos de la igualdad. Y yo creo que, para concluir, ahora que tenemos el Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo, como lo dijo Carlos Gregorio, ¿verdad? Porque al empresariado le gusta llamarle Día del Trabajo, pero es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es un buen momento para que avancen y no retrocedan los derechos laborales. Hay políticas claramente contrarias a los derechos laborales ahora en pleno siglo XXI, la flexibilización laboral, lo que buscan hacer de las zonas económicas especiales, el hecho de que son prohibidos de facto los sindicatos, aunque legalmente sean reconocidos. La mayor parte de las empresas en este país, a cualquiera que exija sus derechos, lo despiden sin ton ni son. Entonces yo creo que es un buen día, no de felicitación, sino de conmemoración de los caídos, los mártires de Chicago, por quienes se instituye este día, 1 de mayo, sino también los derechos laborales que en una época dura de la humanidad requerimos tanto los trabajadores. Derecho a la seguridad social, a una pensión digna, a salud, educación, a vivienda. Son derechos mínimos que cualquier persona, solo por el hecho de ser persona, merece, y debería el Estado, en lugar de producir más desigualdad, tratar de equiparar la mesa, porque hay desigualdades socioeconómicas profundas en El Salvador y la mayor parte de ellas vienen del lado del mundo del trabajo y la explotación sin regulación y sin límites que se lleva a cabo en este país. Ok, cierro con usted, don Luis, entonces. Sí. ¿Qué tan influyentes pueden ser en el mundo actual, luego de lo que ha dicho Danilo, las organizaciones de los trabajadores para efectivamente tratar de nivelar la mesa en nuestra realidad? Bueno, yo creo que deben jugar un papel importante. Yo creo que en el país las transformaciones sociales van a ser muy difíciles en el concurso de las organizaciones sociales. Pienso que el mundo de la política partidaria ha demostrado ser muy volátil y se apostó mucho por el sistema político actual y el sistema partidario para generar transformaciones, pero se necesitan muchas más de las que al presente se han dado. Me parece que al igual que en los 60s, 70s y 80s, la movilización social es clave para poder conseguir mejores niveles de equidad y justicia en este país. Desafortunadamente, el modelo de movilización social o la movilización social salvadoreña se desarticuló en los 80s y no ha revivido todavía. Es una gran pregunta cuáles serían las condiciones para que la movilización social vuelva a ocurrir, cuándo en El Salvador se van a levantar nuevas olas de movilización social. Lo acabamos de ver en Nicaragua hace unos días, ¿no? Las olas surgen de la nada, pero son importantes para poder tener mejores niveles de justicia y equidad, y creo que el país no escapa de esa necesidad. Es necesaria la movilización social para poder tener mejores niveles de justicia en este país. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, don Carlos, don Luis, Danilo, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos hablando acerca de este día tan importante y explicándole a la gente, pues en palabras sencillas, por qué es que, digamos, este día se celebra o tiene asueto. Es que no es simplemente eso, es todo lo que hemos hablado. Dicho esto, se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.